Muy buenas jóvenes, en el día de hoy vamos a ver las características principales de las herramientas para el trabajo con tensión en conexiones eléctricas y electrónicas. Lo primero que tenemos que saber es que cada herramienta fue creada con un propósito y el mismo debe ser respetado, por lo tanto no debemos usarlas para otra cosa que no sea su objetivo. Ejemplos claros de la vida cotidiana: cuando el martillo no está a mano y vemos que martillan con una pinza u otro objeto contundente. O incluso cuando la herramienta cumple una función parecida, pero no es la que corresponde, como cuando realizan el ajuste de una tuerca con una pinza de punta, de tal manera que suceden dos cosas. Primero, que el apriete es deficiente, y segundo, que se dibuja la cabeza de la tuerca al zafarse continuamente la pinza. Un último ejemplo sería cuando se utiliza un alicate diseñado para cortar y pelar cables en cortar alambre de fardo o alambre San Martín. De esta manera se mellan los filos de la herramienta e incluso la fuerza excesiva suele generar que se descentre el eje de la herramienta y comience a tener un juego que termina dejando en la obsolescencia. Ahora bien, hablemos primero de las cajas de herramientas que se pueden utilizar. Las hay de todos tipos, en cuestiones de volumen y compartimentos. Solo va a depender de lo que quiera transportar el técnico y según el trabajo que va a realizar. Por eso es aconsejable utilizar las cajas más adecuadas a nuestras necesidades. También existen maletines y kits de herramientas con un propósito definido, de manera tal que el técnico que debe realizar un trabajo específico solo necesita de una serie de pocas herramientas y no necesita trasladar todas sus herramientas, e incluso si no dispone de movilidad propia, puede llevarlas tranquilamente en el transporte público sin que sea una gran molestia. Otra opción para la practicidad son los cinturones de herramientas, que permiten al técnico llevar consigo las herramientas que necesite siempre a su alcance cuando está realizando la labor, otorgando la ventaja de la autonomía y no tener que regresar a la caja de herramienta cada vez que necesite algo. Por supuesto, esto exige un pleno conocimiento de la labor que se va a realizar. Así que en nuestra etapa de planificación de trabajo, cargamos todo lo indispensable en el cinturón. Demuestran su máxima potencial en el trabajo en altura, cuando estamos subidos a una escalera y no tenemos a nadie para hacer intercambios de herramientas, y evitando también la acción de tirar las herramientas desde la altura, que logran dañar el recubrimiento aislante del mango de sujeción, con el posterior riesgo de trabajar con superficies metálicas expuestas que puedan conducir la corriente eléctrica al operario. En fin, podemos decir que pueden optimizar el tiempo y esfuerzo de trabajo en un nivel considerable. Ahora vamos a hacer una clasificación de las herramientas de carácter indispensable en la caja de herramienta de un técnico que realiza conexiones eléctricas. Comencemos con los destornilladores. Son herramientas destinadas a ajustar tornillos actuando sobre las hendiduras realizadas sobre sus cabezas. Dicha hendidura determina la punta y, en su caso, el tipo de destornillador. Los mismos están compuestos por un mango o agarre de material aislante, un vástago de acero con una aleación cromo-vanadio que, dependiendo de que sean para trabajo con tensión o no, puede o no estar también recubierto por una goma aislante. Y luego tiene una punta, la cual depende de muchos factores, tales como el torque requerido en el apriete, la importancia del tornillo en cuanto a la ubicación y que la cabeza del mismo necesite o no estar oculta o al ras. El primer destornillador que vamos a ver es el destornillador plano, el cual posee una punta en forma recta compatible con una ranura de las mismas características. Los hay terminados en forma trapezoidal y los de punta con laterales rectos, dependiendo del habitáculo donde se encuentre alojado el tornillo. Se debe tener en cuenta siempre el criterio de utilizar el tamaño adecuado para el tornillo que deseamos ajustar o retirar, ya que de no ser así, corremos el riesgo de dañar la ranura del tornillo o la punta del destornillador, que cabe destacar es uno de los aspectos que diferencia a uno de buena calidad de uno que no lo es. Por eso, en la elección de nuestra herramienta es importante revisar que cumplan con las normas de fabricación adecuadas y estar homologados, si no tendremos herramientas que requieren un recambio constante y no brinden la seguridad y practicidad que buscamos. La desventaja que presentan los tornillos planos es que son más difíciles de encajar la punta en la ranura, y cuando se utilizan taladros para atornillar se zafan con facilidad o se deslizan hacia los laterales. El segundo destornillador que vamos a ver es el Phillips o estrella, el cual posee una punta en forma de cruz creciente hacia el vástago, y su ventaja principal es que permite el centrado de forma automática y resuelve en gran parte los problemas de deslizamiento de los tornillos planos.
y de la misma manera exige que el tamaño de la herramienta sea compatible con la hendidura del tornillo, ya que son difíciles de retirar en caso de haber dibujado la cabeza del mismo. El tercer tipo es el Posi-Drive o Posi-Drive. La ranura de esos tornillos es parecida a la ranura Phillips, pero tienen 4 guías adicionales que garantizan aún mejor centrado y torque final. Este tipo de tornillos más que todo se utilizan en los países europeos. El cuarto y el quinto destornillador son el tipo Torx y Torx con pin de seguridad. Estos destornilladores incorporan una estrella de 6 puntas redondeadas. Como no hay ángulos involucrados, se ofrece una gran área de contacto entre el tornillo y el destornillador, lo que significa que estos tornillos se pueden apretar a valores de torque muy elevados. Los que poseen pin de seguridad también se utilizan como advertencia a los usuarios para no desarmar componentes específicos sin acudir al servicio técnico o de la garantía. De esa manera, al ser un tipo distinto de destornillador, desmotiva al usuario promedio de realizar dicha acción. Como desventaja, las cabezas de los tornillos Torx son relativamente poco profundas, por lo que se debe tener cuidado de que no haya suciedad u otro material sólido en las mismas que puedan reducir el área efectiva de contacto entre la cabeza y el destornillador. El sexto tipo de destornillador o llave es el de punta Allen, el cual posee una cabeza hexagonal y de hecho el efecto indeseable de deslizamiento del destornillador de la cabeza del tornillo desaparece completamente cuando se trata de cabezas de perfiles paralelos como en el Allen. Finalmente, el destornillador de cabeza Spanner. Su característica principal es la de poseer 2 puntas redondas, por lo general se utilizan componentes electrónicos. También existen los buscapolos. Fabricado en forma de destornillador con mango translúcido, lleva dentro del mismo una lámpara de gas neón en serie con una resistencia, y cuando se toca con la pala del destornillador un cable con corriente y se pone el dedo en la parte metálica, la lámpara se enciende como indicador de que hemos encontrado una fase. Ahora vamos a hablar de pinzas y alicates. Primero tenemos la pinza universal. Se llama de esta manera porque con la misma se pueden ejecutar varias operaciones. Posee un mango con aislamiento, 2 mordazas paralelas con una boca dentada, una zona de corte y una zona con mordazas estriadas circulares para el apriete de materiales de sección circular. El segundo tipo de pinza es la pinza de punta, que como lo indica su nombre, posee mordazas en puntas que sirven para el trabajo de los técnicos electrónicos para sujetar componentes o cables o para facilitar el pelado de los mismos. También tienen una zona de corte con una mordaza circular, dentada, aunque no sean su función específica. Tienen algunas variantes como la incorporación de resortes en la articulación del mango para que sean retráctiles. Y en el trabajo en electrónica es muy conveniente agregarle bandas elásticas para poder presionar los componentes a la hora de colocarlos. El tercer tipo son las pinzas de punta curva, las cuales se utilizan por su practicidad tal como si fueran la extensión de nuestros dedos. Son prácticas para colocar componentes y poseen gran diversidad de tamaños según su utilidad y precisión. El cuarto y quinto tipo son las pinzas de punta plana y punta redonda, las cuales tienen como función doblar los terminales de componentes a 90 grados y de forma circular. Hablemos de alicates. Los alicates más utilizados son, primero, el alicate de corte oblicuo o diagonal, que sirve tal como lo indica su nombre para corte, pero además son los más utilizados por los electricistas para pelar cables, utilizando varias técnicas y dependiendo de la pericia o mano adquirida con la experiencia. Aunque lo más recomendable siempre es utilizar la herramienta precisa para ese trabajo. Segundo tenemos el alicate de corte frontal, el cual tiene gran similitud constructiva con la tenaza de corte, con varias diferencias tales como la longitud de brazo más acotada y la obligatoriedad de estar completamente aislada, ya que es una herramienta de uso eléctrico. No debemos utilizarla con alambres, ya que su filo es adecuado para cables. El tercero es el alicate cortacables, el cual se diferencia de los anteriores porque sus filos se cruzan para facilitar el corte completo y limpio de los cables. Notaremos que los anteriores mencionados hacen juntura a tope y en algunas ocasiones cuando requerimos realizar cortes nos suele quedar filamento de cable por cortar, entorpeciendo la tarea. Esta herramienta es ideal cuando queremos realizar muchos cortes rápidos o debemos cortar cables de mayor sección como el Syntenax. El cuarto tipo de alicate es el alicate pelacables,
el cual posee una ranura y un filo regulables mediante un tope a tornillo. Nos permite precisamente prepararlo no solo para pelar un cable de sección específica, sino también para usarlo con la misma sección de cable si estamos en una obra donde no varía mucho el tipo de cable utilizado. Por ejemplo, tenemos varias conexiones y empalmes con cable de 2,5 milímetros. Lo preparamos al alicate y podemos pelar todos los extremos a gran velocidad y con total confianza de la prolijidad y de que no se pierdan filamentos en la vorágine del trabajo. Existen otras opciones de pelacables igual de prácticos, pero siempre dependiendo de la calidad de la herramienta. Ahora hablemos de otras herramientas e insumos necesarios. Por ejemplo, la pinza crimpeadora, la cual nos sirve para cerrar terminales eléctricos, y otras más específicas como la crimpeadora de conectores RJ45 de red. El multímetro digital y el analógico, los cuales nos van a permitir efectuar diversas mediciones, tales como tensión, resistencia, intensidad, continuidad, etc. Los hay con pinza amperimétrica, la cual es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar el amperímetro clásico. El multímetro es al electricista lo que el estetoscopio al médico. No se puede prescindir del mismo. Los hay de todos los rangos de precios y con sus consecuentes calidades. Es recomendable el más adecuado a la cantidad de usos que el técnico le va a dar. De la misma manera, hay calidades de puntas en cuanto a aislación, y al ser un equipo con el que se va a trabajar con tensión, no es un detalle menor. Debemos saber que más importante que lo anterior dicho son las normas de seguridad, y en este caso el equipo de seguridad necesario para cualquier electricista. Comencemos por el calzado de seguridad, el cual nos va a proteger en caso de contacto eléctrico para que no cerremos el circuito con el piso. Es importante que la capellada del calzado también sea aislante y en lo posible que posea puntera rígida para evitar perder la concentración en cualquier golpe. Luego tenemos el overol. Aunque es más opcional que el resto de la indumentaria, nos ayuda con su tela resistente, en muchos casos para evitar raspones y accidentes. También sirven para identificar a un técnico junto con el color de casco que utilice. Otro elemento indispensable son los guantes, los cuales serán designados en función de la tensión de trabajo solicitada. Los hay más flexibles y cómodos, pero si la maniobra involucra mayor riesgo, la caña del guante suele ser más prolongada, llegando a los codos. También existen las mascarillas de seguridad, que dependen de los riesgos a los que se expone el trabajador para su utilización. Bueno, jóvenes, esto fue todo por hoy y espero que les haya servido. Nos veremos la próxima con más material referido a la industria. Espero que anden muy bien y saludos.